No te debo un bono por hacer papeleo. Eso fue lo primero que dijo Esteban Vargas aquella mañana. Sin saludos, sin rodeos, solo esa frase, lanzada con la seguridad de quien cree que borrar un archivo resuelve el hambre en el mundo. Estaba yo en su oficina de paredes de vidrio, con el sol de Ciudad del Río rebotando en los bordes metálicos, mi reflejo apenas visible detrás de él, como un fantasma que ya había decidido ignorar. Me llamo Valeria Montes. Tengo 42 años. Soy oficial de cumplimiento senior. Llevo 8 años con auditorías impecables, informes de riesgos y firmas que han evitado que esta empresa se desangre en multas. No soy de hacer ruido. Nunca lo necesité. Mi fuerza está en la precisión, en el ritmo silencioso de cumplir las reglas y apagar incendios antes de que alguien huela el humo. Esteban se recostó en su silla, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, en esa pose de quien ha ensayado el éxito. Eres buena con los detalles, Valeria dijo, como si fuera un cumplido, pero vamos por un nuevo rumbo más ligero, más rápido. El cumplimiento es importante, claro, pero no podemos premiar el papeleo cada año. ¿Sonrió? Yo no. Solo observé cómo brillaba su gemelo al mover la mano Caro. Pulido, vacío, al fondo. El horizonte de la ciudad resplandecía a través de la ventana, como un recordatorio de lo pequeños que se ven los demás desde la cima. Entendido, dije, porque eso hacen los profesionales cuando alguien que no entiende cómo funcionan sus propios sistemas los acaba de insultar. Hizo un gesto hacia la puerta, como si despachara un repartidor. Qué bueno que estamos en la misma sintonía. El camino de regreso a mi cubículo se sintió extrañamente ligero. La rabia llegó después, lenta y limpia, como el ardor de un antiséptico. Abrí mi correo y vi la notificación de Recursos Humanos parpadeando, estado de bono disponible para revisión. No hice clic. No lo necesitaba. En cambio, abrí otro archivo, el registro de certificaciones. Busqué la cuenta más valiosa de la empresa. Un contrato gubernamental de 3.500 millones de pesos. Junto a oficial de cumplimiento designado, el sistema aún mostraba mi nombre. Lo miré por un largo rato, con el cursor latiendo a un lado como un pulso, firme y despreocupado. Luego cerré la ventana y volví al trabajo. A la mañana siguiente, la oficina olía a café quemado y eslóganes nuevos. Esteban había enviado su primer memorándum a todo el personal durante la noche, con el asunto Iniciativa de Eficiencia Reinicio del segundo trimestre. Palabras como optimización y modernización llenaban los párrafos, pero yo solo leía atajos. Adjuntó una gráfica que mostraba cómo había reducido el ciclo de revisión de documentos en un 50% en 2 semanas. Miré la pantalla, mitad asombrada, mitad horrorizada. Cada cuadro en esa gráfica representaba una red de seguridad que yo misma había creado, cadenas de aprobación, pasos de verificación, alertas de auditoría. No eran decorativos, eran los huesos que mantenían a esta empresa en pie. Cuando entré al área común, la gente susurraba sobre lo práctico que era Esteban. Al parecer, se había quedado hasta tarde la noche anterior, limpiando el desorden. Descubrí qué significaba eso cuando abrí el archivo maestro de cumplimiento. Columnas enteras de alertas internas habían desaparecido. Decenas de celdas rojas se habían esfumado, reemplazadas por el blanco limpio que tanto le gustaba. El rojo pone nerviosa a la gente, me dijo después, inclinado sobre mi escritorio como quien evalúa una pintura. Queremos tableros que inspiren confianza. Confianza. Me pregunté si alguna vez había visto cómo se ve la confianza durante una auditoría. No son gráficas de colores. Son respuestas, fechas, formularios, firmas, todo lo que él estaba borrando con entusiasmo. Intenté explicarlo una vez. Esas alertas están ahí para documentar riesgos reconocidos. Sin ellas, nosotros... Me interrumpió. Valeria, confía en mí. He manejado equipos de cumplimiento antes. Eso era mentira. Su currículum decía líder de integración estratégica. Ni una mención de cumplimiento. Pero asentí.
porque discutir no salvaría los datos que ya había eliminado. Esa tarde, reunió al departamento para un pulso de equipo. Sonriendo, pasó diapositivas tituladas Excelencia Operativa. Detrás de él, los reflejos de sus diapositivas danzaban en el vidrio palabras brillantes, vacías, proyectadas sobre una ciudad que no tenía idea de que sus contratos ahora descansaban sobre medio cimiento. Mantuve mi expresión neutral, pero mis manos temblaban ligeramente en el teclado. Por primera vez en años, no sentía orgullo por los sistemas a mi alrededor. Los sentía desvanecerse. Un descuido a la vez. El correo llegó a las 11:48 de la noche, un jueves, sin saludo, sin contexto, solo una línea de matemáticas corporativas, monto del bono 0.300. Lo miré desde la mesa de mi cocina, con el cursor parpadeando como si quisiera disculparse pero no supiera cómo. 8 años de auditorías impecables, reducidos a un 0 con 2 decimales. Por la mañana, Esteban ya había programado una reunión de claridad. Amaba esa palabra, claridad, como si decirla convirtiera el caos en algo intencional. En la sala de juntas, pasó diapositivas sobre roles no generadores de ingresos y alineación de costos. Su tono era relajado, confiado, casi alegre. Seamos honestos, dijo, señalándome como si fuera un caso de estudio. El cumplimiento es soporte administrativo. Importante, sí, pero no crea valor central. Algunas personas se removieron incómodas en sus sillas. Nadie habló. Clara, de Recursos Humanos, estaba junto a la pared de vidrio, tomando notas que nunca volvería a leer. Mantuve mi rostro inmóvil. Hay un arte en el silencio desarma a hombres como Esteban, que esperan ruido. Cuando terminó la reunión, caminé a mi escritorio. Abrí una carpeta nueva en mi disco personal y la titulé Recibos. Luego comencé a recolectar los registros de alertas eliminadas, las cadenas de aprobación cortadas por la mitad, los memorandos que contradecían la política. Cada marca de tiempo contaba una historia. Cada omisión llevaba su firma. En los días siguientes, Esteban paseaba por el departamento, hablando de energía fresca y romper silos. Sonreía como alguien ensayando para un artículo sobre liderazgo. Yo asentía cuando hablaba. Tomaba notas que nunca enviaría y copiaba todo a la carpeta. Una noche, cuando la oficina se vació, me quedé y observé el piso a través del reflejo de mi monitor. Filas de cubículos, silenciosos como un archivo. El zumbido de los servidores era el único sonido. Un latido mecánico que no le importaba quién se llevara el crédito. Cerré mi laptop con cuidado. La traición ya no dolía. Lo que quedaba era algo más afilado, más firme. No era enojo, era precisión. Después de años corrigiendo los errores de otros antes de que salieran a la luz, dejé de hacerlo. Sin anuncios, sin rebelión, solo ausencia. El primer lunes que no corregí los formularios mal etiquetados de Esteban, sentí una chispa de emoción. La hoja de cálculo se quedó equivocada. El sistema no colapsó. El mundo siguió fingiendo que todo estaba bien. Para el final de la semana, el rezago se había triplicado. Las listas de auditoría estaban intactas. Los contratos sin firmar. Esteban lo llamó progreso. Le encantaba lo limpios que se veían los tableros ahora, todos verdes porque nadie había registrado riesgos. Pasaba mis almuerzos en mi escritorio, respaldando en silencio lo que importaba. Memorias USB, carpetas en la nube, archivos encriptados, un seguro para mi propia cordura. Cada archivo que guardaba era como recuperar un pedazo de mí misma del sistema que había construido. El miércoles, Clara de Recursos Humanos pasó con un sobre sellado. Su voz era suave, ensayada, memorando de alineación organizacional. A partir de ahora, tu puesto será reclasificado. La agradecí antes de que terminara la frase. Analista de cumplimiento asociada. 2 palabras menos que lo que me había ganado, pero de alguna manera más ligeras. Un título que decía que ya no tenía que sostener el edificio. Esa noche, me quedé hasta tarde, no para trabajar,
sino para caminar una última vez por el piso silencioso como solía ser. Las luces fluorescentes zumbaban, los escritorios brillaban con protectores de pantalla olvidados. Pasé por la pared de vidrio de la oficina de Esteban. Él ya no estaba, probablemente celebrando su modelo más ligero en algún bar. Me detuve en mi cubículo y miré las filas de informes que alguna vez protegí como si fueran mi hogar. Entre el ruido y los datos, me había vuelto invisible. Y ahora, esa invisibilidad se sentía como una armadura. Antes de irme, imprimí una copia final del directorio de cumplimiento y la guardé en mi bolso. Mi nombre aún estaba ahí, ligado al contrato de 3.500 millones de pesos, parpadeando en el sistema como una luz que nadie se había molestado en apagar. Afuera, el aire de Ciudad del Río olía a lluvia y asfalto. Por primera vez en años, caminé a casa sin repasar las tareas del mañana. Ya no le debía nada al sistema. Decidí irme como trabajaba en silencio, a fondo, sin alboroto. La lista de salida tenía 12 páginas. Seguí cada línea. Devolví mi gafete. Reenvié mis informes finales. Archivé mi bandeja de entrada. Vacié los cajones de mi escritorio. Cada engrapadora, pluma y credencial de acceso fue contabilizada. Clara de Recursos Humanos se sentó frente a mí en una pequeña sala de juntas, leyendo el formulario de salida como si fuera un texto sagrado. Agradecemos tus contribuciones, Valeria. Siempre has sido confiable. Su sonrisa era amable, pero distante. La sonrisa de alguien entrenado para cerrar puertas con suavidad. Cuando llegó a la sección de transferencia de credenciales, hizo una pausa. Con la pluma en el aire, Esteban mencionó que ya había manejado tus certificaciones. ¿Verdad? Asentí una vez. Ella marcó la casilla, sin verificación, sin seguimiento. El sistema de confianza siempre había sido mi trabajo, ahora era de ellos, y ni siquiera notaban el hueco. Esa tarde, el departamento legal envió una carta formal agradeciéndome por mis años de diligencia operativa. La guardé en mi disco personal y borré el original de mi bandeja. El edificio zumbaba a mi alrededor, impresoras escupiendo, teclados sonando, teléfonos con timbres apagados. Todo sonaba extrañamente lejano, como si ya me hubiera ido. A las 4:53 p.m. realicé el paso final, entré al portal de cumplimiento y confirmé todas las entregas, excepto una. El campo etiquetado como oficial designado. Contrato de cliente 7A, valor 3.500.000 pesos aún llevaba mi nombre. Había una casilla debajo para asignación de nuevo oficial. La dejé en blanco. No era venganza, era precisión. El proceso requería una reasignación formal y confirmación por Recursos Humanos y legal. Ninguno lo había pedido. Así que no actué. Cuando las puertas del elevador se cerraron por última vez, la oficina se desvaneció en un borrón de vidrio y luz estática. Salí a la tarde gris de Ciudad del Río con una caja de cartón en los brazos, con la mitad del peso de mis antiguas responsabilidades, pero de alguna manera más pesada en significado, en algún lugar allá arriba. Mi nombre aún brillaba dentro de una base de datos, sosteniendo en silencio la firma que todos asumían ya había sido reemplazada. 4 semanas después de dejar Dinámicas Salazar, mis mañanas encontraron algo parecido a la paz. Mi apartamento era pequeño pero luminoso, cerca del río Magdalena, donde el viento traía olor a lluvia y café de las cafeterías de abajo. Seguía despertando temprano, por hábito, y abría mi laptop antes del desayuno. Los reflejos viejos mueren más lento que los trabajos. Ese martes, revisé el registro público de cumplimiento, por curiosidad y por memoria muscular. Dinámicas Salazar estaba en la lista, como siempre, pero un aviso nuevo parpadeaba junto a su nombre. Renovación pendiente, 4 días restantes. El número brillaba en rojo, constante, sin prisa. Tomé mi café y lo observé como si fuera el clima inevitable, predecible, en la oficina que dejé atrás. Esteban probablemente caminaba por reuniones, hablando en siglas. Podía imaginarlo desechando las alertas de auditoría que inundaban su correo. Es solo un retraso de sistemas, diría.
confiado en que el mundo siempre se arregla a su alrededor. Lo que tienen los sistemas de cumplimiento es que no entran en pánico, solo esperan. Cada recordatorio escala automáticamente. Cada alerta sube silenciosamente la cadena hasta llegar a alguien que entienda el lenguaje del riesgo. Yo había pasado años escribiendo esos caminos de escalación. Sabía exactamente cuánto tardaba antes de que la palabra expirado apareciera en el encabezado del reporte. Mi celular vibró un mensaje de Clara. Espero estés bien. Aquí las cosas están movidas. No respondí. ¿Qué había que decir? La empresa seguía en pie. Por ahora, mi nombre aún estaba impreso bajo la línea de oficial designado. Un latido digital seguía resonando en su sistema. Afuera, los remeros cortaban el río en silencio sincronizado, sus remos partiendo la superficie con limpieza. Admiré su precisión, la que viene de la confianza, todos jalando parejo, nadie fingiendo liderar. Cerré la pestaña del registro, luego la laptop. El aviso rojo seguiría parpadeando, y Esteban seguiría ignorándolo hasta que alguien más arriba no pudiera. El cielo se oscureció a un gris metálico, el tipo de atardecer de Ciudad del Río que promete tormenta. Me recosté en mi silla y dejé que el silencio llenara la habitación. El correo salió a las 7:42 am. Revisión urgente de cumplimiento, asistencia requerida. Cuando Esteban llegó a la sala de juntas, la mesa larga ya estaba llena: legal, compras, finanzas y una cara desconocida con traje gris. El hombre no se levantó cuando Esteban entró, solo abrió una carpeta. Sacó una hoja impresa y la puso en el centro de la mesa. Verdejo dijo a modo de presentación, con voz calma, sin apuro: enlace de auditoría externa. Esteban se sentó, forzando una sonrisa. Qué bueno tenerte aquí. Ojalá me hubieran avisado de la visita. No es una visita, respondió Verdejo. Golpeó la hoja una vez. Es una revisión. El cuarto se quedó en silencio. El aire se sentía como vidrio transparente pero peligroso. Esteban se inclinó, entrecerrando los ojos hacia el documento. Reconoció el encabezado de inmediato: Dinámicas Salazar. Certificado de cumplimiento. Oficial Valeria Montes, leyó Verdejo en voz alta, cada sílaba cortante. No levantó la mirada de la hoja. Estado expirado. Alguien en legal suspiró demasiado fuerte. Compras se quedó inmóvil a media nota. Esteban soltó una risa frágil. No puede ser. Seguro es un retraso de sistemas. Hemos estado actualizando. Verdejo levantó la vista. Este certificado regula su contrato de cliente de 3.500 millones de pesos, sin un oficial designado activo. El contrato no cumple. Hizo una pausa. Luego repitió. Más lento. Explica. La palabra quedó suspendida, quirúrgica y final. La boca de Esteban se movió antes que su cerebro. Ella, Valeria, debía transferir las credenciales antes de irse. Recursos Humanos manejó el papeleo. Una mujer de Recursos Humanos se removió incómoda. No recibimos una confirmación. Verdejo la miró. Y aún así, el sistema la sigue listando como oficial activa. Al otro lado de la mesa, las plumas rasguñaban. El teléfono del director financiero vibró una vez y se detuvo. Verdejo deslizó el certificado hacia Esteban. La palabra expirado lo miraba, negra y absoluta. Esta omisión activa una revisión de riesgo inmediata, continuó Verdejo. Todos los desembolsos asociados están congelados hasta su verificación. El zumbido del aire acondicionado llenó el silencio. Esteban miró el documento como si pudiera cambiar si lo miraba lo suficiente. Afuera de las paredes de vidrio, los empleados se movían en cámara lenta, sin saber que el piso bajo ellos empezaba a resquebrajarse, cuando el avión del CEO Tomás Salazar aterrizó en el aeropuerto de Ciudad del Río. La empresa ya había perdido 225 millones de pesos en pagos pendientes. La noticia le llegó antes de que las ruedas tocaran la pista. Su asistente le entregó una tableta con el reporte de Verdejo. La palabra expirado estampada en el encabezado como una marca.
No habló durante el trayecto desde el aeropuerto. Los autos y las grúas de Ciudad del Río pasaban borrosos por su ventana, mientras leía línea tras línea: incumplimiento, oficial inactivo, contrato suspendido, 8 años de historia impecable deshechos en un solo párrafo. A las 8:52 a.m. entró a la sala de juntas. Esteban ya estaba ahí, pálido y sudoroso, rodeado de carpetas y café a medio tomar. Legal estaba rígido, el director financiero parecía cenizo. Salazar no se sentó. Solo abrió el reporte y leyó en voz alta: oficial Valeria Montes, estado expirado, sin reasignación registrada. Las palabras cayeron como metal. Nadie se movió. La mirada de Salazar se posó en Esteban. Dime que le pagaste. El cuarto contuvo el aliento. La voz de Esteban se quebró. La reclasificamos. No era un rol de ingresos, así que... Salazar cerró la carpeta. Entonces le cortaste el bono, le quitaste el título y dejaste su nombre en el único certificado que importaba. Su tono no era alto, solo lo suficientemente afilado para cortar. Se giró hacia Legal. Exposición alta, dijo el consejero en voz baja. Contrato congelado. Cliente escalando revisión. Posible violación de confianza. El director financiero se frotó la frente. Las acciones ya están cayendo. La decisión de Salazar llegó sin pausa. A partir de este momento, Esteban Vargas queda suspendido hasta que concluya la investigación. Recursos Humanos coordinará el protocolo de salida. Esteban intentó protestar, pero las palabras no salieron. La mirada del CEO lo inmovilizó. Rompiste la columna de esta empresa por ego. Salazar salió primero, la puerta cerrándose tras él como un veredicto para la noche. El cliente había confirmado un congelamiento total de desembolsos. A medianoche, las acciones de Dinámicas Salazar habían caído un 9%, y en algún lugar, en un apartamento tranquilo con vista al río Magdalena, el nombre de Valeria Montes seguía parpadeando en una base de datos que finalmente recordaba quién la mantenía viva. 3 semanas después, el mundo se había aquietado. Mi nueva oficina estaba en el 8º piso de un antiguo molino renovado cerca del malecón del río Luz Natural. Aire abierto, olor a espresso y tinta de impresora. La startup de tecnología financiera no era glamorosa, pero era cuerda. La gente hablaba claro. Las reuniones terminaban a tiempo. Cuando decían gracias, lo sentían. Mi escritorio daba al puerto. La primera mañana, la directora financiera pasó solo para preguntar si tenía todo lo que necesitaba. Qué suerte tenerte aquí, dijo. Y por primera vez en años, le creí. El ritmo era diferente aquí. El cumplimiento no era una ocurrencia tardía, era la base. Cada formulario, cada firma, cada cláusula se trataba con el mismo respeto que otras empresas reservan para el dinero. Nadie lo llamaba papeleo, lo llamaban protección. Una tarde lluviosa. Estaba terminando una lista de verificación trimestral cuando la recepcionista apareció en mi puerta con una caja blanca alargada. Entrega para usted, señora Montes. Dentro había un ramo de orquídeas blancas, sus pétalos aún fríos por el aire exterior. Sin tarjeta, sin remitente, solo una nota doblada pegada al envoltorio. 4 palabras, escritas con una letra que reconocí de cientos de firmas. Gracias por tu silencio. Me quedé ahí un largo rato, con los dedos en el borde de la caja. Afuera, la ciudad brillaba a través de la niebla. Grúas y tejados desvaneciéndose en gris. No necesitaba un nombre para saber quién las había enviado. Las orquídeas eran el sello de Tomás Salazar, algo que solía enviar a clientes tras cerrar un contrato importante. Ahora las enviaba por algo distinto. Tal vez entendimiento, tal vez una disculpa silenciosa. Coloqué el ramo en el alféizar, donde la luz captaba cada curva de blanco. La oficina murmuraba con el sonido de teclados, pasos, el pulso suave de un lugar aún vivo. Volví a mi trabajo, firme y sin prisas. Las flores se quedaron atrás todo el día.
Un recordatorio silencioso de que algunas lecciones florecen solo después de que todo lo demás se ha derrumbado. El primer cheque llegó un viernes por la mañana, depositado antes del amanecer. Abrí el correo medio despierta, esperando el desglose usual de salario y deducciones, pero la línea que llamó mi atención no fue mi sueldo base, sino la de abajo. Bono de contratación 900,000 pesos. Por un momento solo miré el número, luego reí, bajito, un sonido más como un suspiro que como diversión. Susurré al cuarto vacío: no me debes un bono. Las palabras sonaron diferentes ahora, más ligeras, casi amables. La luz del sol se deslizaba por el piso de madera de mi apartamento, tocando la pila de papeles en la mesa de centro. Mi mundo se había vuelto más pequeño, pero más claro. Una laptop, una ventana, una paz que no sabía que me faltaba. Abrí la carpeta en mi computadora titulada Recibos. Dentro había cientos de archivos, correos, memorandos, registros eliminados, la evidencia cuidadosa de un sistema demasiado arrogante para revisarse a sí mismo. Durante meses, esos archivos habían sido mi armadura. Ahora se sentían como historia. Los revisé despacio, no por amargura, sino por respeto a la versión de mí que los había necesitado. Cada nombre de archivo llevaba un recuerdo: eliminación de alertas 2023-002. Memo Claridad Esteban. Registro auditoría final. Pruebas de cada pequeña injusticia que me había traído aquí. Pasé el cursor sobre la tecla de borrar, pero no la presioné. Algunas cosas merecen quedarse como testigos, aunque nadie las llame a declarar. Afuera, Ciudad del Río tarareaba su ritmo de media tarde, tráfico denso en el puente. Gaviotas girando sobre el río. En medio de ese ruido, la ciudad parecía respirar de nuevo. Y yo también. Cerré la laptop con cuidado. El reflejo de las orquídeas parpadeando en la pantalla antes de que se oscureciera. El silencio que llenó la habitación ya no estaba vacío. Lo había ganado. Y por primera vez en una larga carrera construida sobre firmas y cláusulas, no necesitaba la aprobación de nadie más para saber que había hecho suficiente.